iOS 18 Beta 1 en el iPhone 11. En este video vamos a hacer una pequeña prueba de batería y también una prueba de rendimiento. Vamos también a comparar los resultados que tenemos en AnTuTu y en Geekbench con iOS 17.1. Entonces aquí ya tengo el iPhone 11 cargado al 100%. Vamos a mirarlo aquí en la configuración. Como puedes ver, ya tengo los nuevos iconos y todo. Por aquí el nuevo centro de control. Vengamos aquí a la batería. Tengo una condición de 99% y la última carga al 100% fue hace 7 minutos, así que recién desconectado. Aquí actualmente me está marcando 5 minutos de pantalla encendida. Si quieren ver todo lo nuevo que trae iOS 18, acá abajo en la descripción les voy a dejar un video para que vayan y lo vean. Entonces 100% de batería, vamos a empezar con Snapchat. También ya tengo una prueba con el iPhone 12. También se los voy a dejar acá abajo en la descripción por si quieren ir a verlo. De hecho es este que está aquí. Entonces vemos que cuanto a rendimiento, pues hasta el momento se está comportando bien. Las aplicaciones no tardan mucho tiempo en abrir. En este momento ya se está empezando a poner un poco caliente. Entonces bien, vemos que el rendimiento anda bien aquí en YouTube. Vámonos ahora con Pinterest. Listo, vámonos ahora con Facebook. Vamos a ver qué tanto tiempo tardan las aplicaciones en abrir. Hasta el momento vemos que el rendimiento sigue estando bastante bueno. Vamos a mirar por aquí los Reels en Facebook. Podemos ver que hasta el momento sigue comportándose muy bien. Al momento que estemos deslizando, vamos a entrar por acá otra vez a los Reels. Bien, podemos ver que el rendimiento sigue estando bastante bueno. Vamos a abrir por acá los comentarios. Vamos a entrar ahora en este perfil. Vamos a mirar más videos por acá. Aquí ya está cargando el contenido, pues esto depende mucho de la conexión a internet que tengamos. Vámonos para atrás, sigamos deslizando. Vamos a entrar ahora en este otro perfil. Vamos a seguir mirando más videos por acá. Podemos ver que el rendimiento sigue estando bastante bueno. Vámonos ahora con Instagram. En ese momento ya está caliente el teléfono. Esa parte de aquí está bastante tibia. Así que ese problema del sobrecalentamiento, al menos con la beta 1 de iOS 18, parece que está empeorando. Vamos a mirar por acá los videos Reels en Instagram. Bien, aquí estamos viendo cómo anda funcionando el iPhone 11 con iOS 18 Beta 1. Vamos a entrar por aquí en los comentarios. Bien, sigamos deslizando. Entremos ahora en un perfil de estos. Sigamos mirando por acá. Podemos ver que hasta el momento se sigue comportando muy bien. Vamos a mirar por acá las publicaciones. Vemos que no hay como trabas o lagueos al momento de que estemos deslizando. Aunque si tengo que serte sincero en algo, es que en algunas ocasiones, no siempre, se ve algunas trabas por ahí, como algún pequeño lagazo. Vámonos ahora con X. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a entrar en este perfil de acá. Vamos a mirar por aquí las publicaciones que ha hecho. Podemos ver que se está comportando muy bien. Vámonos para atrás. Seguimos deslizando. Podemos ver que al momento de hacer scroll, pues no se ve como trabas o así. Pero pues como te digo, en algunas ocasiones sí que se nota. Vamos a mirar por aquí más publicaciones. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Twitch. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a mirar algún directo de estos. Bien, el Picture in Picture funcionando bien. Entramos, las animaciones, como puedes ver, las está haciendo bastante bien. Vámonos ahora con Speak Test. Listo, como puedes ver, en algunas ocasiones los iconos se quedan como así de esta forma. Eso pasa cuando cambiamos el tinte de los iconos, como el color. Para que se vuelvan a acomodar a como estaban, simplemente hay que reiniciar el teléfono, pero pues en este momento no lo voy a hacer. Vámonos ahora con TikTok. Listo, como puedes ver, las aplicaciones abren rápido. Es más, me atrevo a decir que abren un poco más rápido que con iOS 17.5.1. Fíjate nada más aquí en el momento que estemos haciendo scroll. Anda muy bien. Vamos a entrar en algún perfil de estos. Vamos a mirar más videos por aquí. Podemos ver que se está comportando muy bien. Vamos a salirnos. Aquí saquemos los comentarios. Bien, como puedes ver, anda funcionando muy bien. Entremos ahora en este otro perfil. Sigamos mirando más videos por acá. Bien, salimos, seguimos mirando. Entremos a otro perfil. Hagamos más videos por acá, sigamos mirando. Yo no sé quién es esta gente, pero pues de igual forma aquí estamos haciendo pruebas. Podemos ver que está comportándose muy bien. Si seguimos mirando más videos por aquí, fíjate nada más el rendimiento tan bueno que sigue teniendo el iPhone 11. Podemos verlo aquí. Abrimos comentarios, deslizamos hacia atrás. El rendimiento sigue siendo bastante bueno. Vámonos ahora con Tumblr. Listo, ya lo tenemos abierto, está cargando el contenido. Vamos a entrar en mi perfil. Bien, entonces como puedes ver, el rendimiento pues sigue siendo bastante bueno. Al momento de que estemos haciendo scroll, cero problemas. Vámonos ahora con Netflix. Las aplicaciones siguen abriendo rápido.
Podemos verlo aquí. Vámonos ahora con Spotify. Listo, vámonos ahora con Amazon. Ya lo tenemos abierto. Aquí vamos a cargar algunas publicaciones, porque pues así vamos a probar la memoria RAM. Recuerden que ahora más adelante, cuando ya tenga todas estas aplicaciones abiertas, pues vamos a volver a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Fíjate que las animaciones las sigue haciendo bien. Vamos a buscar otra publicación por acá abajo. Bueno, vamos a abrir ahora esto de acá. Y listo, entonces vamos a dejarlo ahí. Fíjate los videos. A pesar de que tenemos todas estas cosas por aquí, pues no sé, como alguna traba o algo así. Al momento que estemos haciendo scroll, vámonos ahora con eBay. Listo, ya lo tenemos abierto. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar de pronto algunas publicaciones y vamos a mirar si de pronto aquí también las animaciones son fluidas. Entonces pasamos por aquí las imágenes, vemos que está muy bien, lo abrimos, pasamos, abrimos, seguimos deslizando, vemos que anda funcionando muy bien. Es que incluso me atrevo a decir que con iOS 17 sí se veían algunas pequeñas trabas por ahí, mientras que con iOS 18 pues fíjate que no. Bueno, por ahí como que más o menos, casi se veía una que otra por ahí. Vamos a abrir otra, abramos la imagen, deslizamos, bien, así rápidamente, hacemos scroll, bien, entremos ahora en esta otra publicación, seguimos deslizando, entremos en esta de aquí, en esta, abrimos la imagen, vemos que se está comportando muy bien, vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con Mercado Libre. Fíjate también en las animaciones al momento de que salga de las aplicaciones. Y al momento de que abra las aplicaciones, pues vemos que las animaciones las sigue haciendo muy bien. Vamos a entrar por aquí ahora en diferentes publicaciones. Podemos ver que se está comportando muy bien. En cuanto a rendimiento, cero problemas hasta el momento. Bien, aquí abriendo imágenes. Abramos esta otra de acá. Y vemos que se está comportando muy bien. Vamos a mirar este video. ¿Ves? Se está comportando muy bien. Entonces ya tengo estas aplicaciones abiertas. Vamos a mirar ahora en cuánto nos ha quedado la batería. Seguimos todavía con el 100%, pero pues apenas llevo unos 10 minutos desde que empecé a grabar. Vamos ahora a mirar con algunos juegos. Al momento de que yo abro estos juegos es más que todo como para probar la memoria RAM. Vemos que tenemos aquí el modo juego activado. Si deslizamos acá en el centro de control vamos a esperar la animación del juego. Bien, si sacamos acá el centro de control vemos que tenemos el modo juego aquí en la parte de arriba. Vamos ahora a darle play. Entonces si yo abro estos juegos más que todo es como para probar la memoria RAM. Sé que estos juegos no son exigentes, son muy livianos, no tienen mucha carga gráfica ni nada de eso, pero pues de igual forma como te digo es más que todo para probar la memoria RAM. Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con Temple Run 2. Y aquí también puedes ver como las animaciones y todo eso. En este momento el teléfono está tibio, o sea, como que se calienta muchísimo al momento de abrir las demás aplicaciones, pero llega un momento en que empieza como a refrescarse rápido otra vez. Bien, podemos ver la animación de inicio que le hizo muy bien. Voy a hacer prueba de juegos con esta nueva actualización en diferentes teléfonos. Esas pruebas de juegos las voy a hacer en mi canal de SpeakTest. Entrando aquí en este canal, entrando a mi canal principal, van a verlo anclado en la parte de arriba. Bien, entonces podemos ver que con estos juegos pues cero problemas. De igual forma, como te digo, pues no es que sean muy exigentes ni nada de eso, pero de igual forma con un iPhone 11 vas a poder jugar casi que cualquier juego sin ningún tipo de problema. Y pues ahora con este nuevo modo de juegos pues más todavía. Creo que le hundí pausa. Bueno, dejémoslo ahí, vámonos ahora con el Subway Surf. Fíjate las animaciones como las sigue haciendo de bien al momento de salir y de entrar en diferentes aplicaciones. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a darle play. Bien, vamos a dejarlo ahí. Y listo, entonces ya tengo estos juegos abiertos, las demás aplicaciones. Vamos ahora a mirar qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. El Subway Surf abierto, Temple Run 2 abierto, Temple Run 1 abierto. Vámonos ahora con Mercado Libre. Abierto exactamente como lo había dejado. Vámonos ahora con eBay. Abierto exactamente como lo había dejado. También estoy sintiendo, o bueno, me parece
que al momento de volver a las aplicaciones como que reaccionan un poco más rápido. Vámonos ahora con Amazon abierto y fíjate que sí se siente que reacciona un poco más rápido. Lo que es Spotify abierto, Netflix abierto, vámonos ahora con Tumblr abierto exactamente como lo dejé, TikTok cerrado, Speedtest abierto, Twitch abierto. Vámonos ahora con X abierto, aunque me sacó de donde estaba. Vámonos ahora con Instagram abierto también. Vámonos ahora con Facebook cerrado. Vámonos ahora con Pinterest abierto, YouTube cerrado, Snapchat abierto. En este momento ya se volvió a calentar bastante. Vamos a mirar ahora la batería y ya tenemos un 99%. Está pasando prácticamente igual como pasó con el iPhone 12. Entonces ahora sí vamos a mirar los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Vamos a entrar aquí en la aplicación de las fotos. Como puedes ver, pues ya tenemos esta nueva aplicación, que tenemos muchas cosas nuevas aquí. Entonces, pues siempre hago las pruebas varias veces, porque pues al momento de hacer estas pruebas el teléfono se calienta bastante. Entonces espero a que se enfríe y vuelvo a hacer la prueba. La primera prueba en Antutu me dio 844.402 puntos. La segunda prueba me dio 869.259 puntos. Esta fue la primera, esta fue la segunda. Vamos ahora a mirarlo con iOS 17.5. Esta fue con iOS 17.5, esta fue la primera. Y teníamos 762.000 y la segunda 847.613 puntos. Así que pues vemos que nos ha subido un poco. Porque ahora con iOS 18 tenemos 869.000 y antes teníamos 847.000. Ahora vamos a mirarlo con el Geekbench. Aquí también hice la prueba varias veces. Esta fue la primera, iOS 18, iPhone 11. En el single core teníamos 1748 puntos y para el multicore 3174 puntos. En la segunda prueba pues vemos que nos ha subido un poco, especialmente en el multicore. Tenemos 1751 puntos para el single core y 3545 puntos para el multicore. Ahora vamos a mirarlo con iOS 17.5. Entonces aquí, esta fue la segunda prueba. iOS 17.5, iPhone 11. Teníamos 1800 puntos para el single core y 4238 puntos para el multicore. Así que pues bueno, aquí sí podemos ver que nos ha bajado un poco, especialmente en el multicore. Porque con iOS 17 pues teníamos 4200 y ahora con iOS 18 tenemos 3500. Vamos entonces ahora a iniciar con la prueba de batería. Fíjate que está pasando exactamente igual como con el iPhone 12. Ya tenemos un 98%. Entonces aquí vamos a colocar un temporizador por 1 hora. El brillo y el volumen vamos a dejarlos iguales los dos, como mitad de este icono. Bluetooth, Wi-Fi prendidos, AirDrop solamente contactos. No tengo SIM card, eso puede que influya un poco, pero pues no demasiado. Entonces vamos a estar aquí 1 hora con el juego de Subway Surf y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Recuerden que iniciamos con 98%. Ya después de estar 1 hora con el juego de Subway Surf, vamos a ver en cuánto nos queda la batería. Y listo, ya completamos la hora. Entonces, como podemos ver aquí, ya tenemos un 83% de batería. Vámonos entonces ahora, otra hora más con el juego de Asphalt 9. Este juego consume mucha batería, entonces pues vamos a ver cómo le va. Y en ese momento ya acaba de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt 9. Entonces ahora vamos a mirar en cuánto tenemos la batería. Y ya tenemos un 59%. Ahora vamos a verlo aquí en la configuración. Podemos ver que la última carga al 100% pues fue hace 2 horas. 2 horas 27 minutos de pantalla encendida. Lo que es el Subway Surf, el Asphalt 9 fue lo que más batería consumió. Pues bueno, estuve 1 hora en cada uno. Entonces pues ahora en conclusión, en cuanto a rendimiento me parece que ha mejorado a comparación con iOS 17, pero en cuanto a batería sí me parece que ha empeorado un poco. De igual forma pues recuerda que cuando salga una versión más estable de iOS 18 vamos a hacer una prueba de batería completa como la hice con iOS 17 y vamos a comparar los resultados para ver qué tanto ha empeorado. Cualquier duda o pregunta déjamela saber acá abajo en los comentarios. Para el próximo video lo vamos a hacer con el iPhone XR. También pues si quieres ver todas las novedades o todo lo nuevo que trae iOS 18, acá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que vayas y lo veas. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.